Buenas tardes, jóvenes. Eh, Vamos a iniciar con el curso de Matemáticas 2, ahora con lo referente a geometría plana. Para esto vamos a hacer un pequeño encuadre acerca de lo que son los antecedentes históricos de la geometría. Primero, tenemos que dar un pequeño concepto de geometría. Dice que la geometría estudia las figuras geométricas analizando la relación entre sus lados y sus ángulos y sus propiedades. Sus propiedades. Se piensa que la geometría se empezó o que nació en Egipto aproximadamente hace 3000 años. Eso se supone o se ha pensado que sucedió en Egipto por diferentes factores. Primero, las construcciones que existen, las más famosas y conocidas por todos, las pirámides, que obviamente para su elaboración o su construcción, pues tuvieron que tener un amplio conocimiento de la geometría. Prueba de ello, pues que son figuras geométricas. Por otra parte, eh, otro punto por el cual se considera que se creó ahí la geometría es por los canales de riego. Los canales de riego. ¿Por qué los canales de riego? Bueno, pues recordarán que la civilización egipcia se fundó o se edificó a orillas de un río de gran importancia que es el río Nilo. Entonces, los egipcios descubrieron, bueno, se dieron cuenta que en determinadas épocas del año el río pues aumentaba sus márgenes y provocaba inundaciones. Entonces lo que hicieron fue que sus comunidades las alejaron de la cuenca del río y entonces tenían que abastecerse de agua que provenía del río hacia las comunidades y para eso hacían canales de riego en los cuales pues se necesitaba de trazos geométricos para hacerlos eficientes y funcionales. El otro punto es los terrenos
los terrenos de cultivo. ¿Por qué los terrenos de cultivo? Bueno, porque en ellos realizaban mediciones se realizaban mediciones para determinar qué es lo que se iba a sembrar. ¿Por qué hacían esto? Bueno, porque ellos implementaron lo que fue la rotación de cultivos. Ellos sabían que si una tierra siempre era destinada a cultivar o a cosechar siempre el mismo producto, esa tierra sí iba erosionando porque perdía propiedades. Entonces lo que hacían era que seccionaban los terrenos y en una temporada sembraban un producto y luego a la siguiente cambiaban de espacio y así generando rotación de cultivos y eso les mantenía, por decir, activos las tierras para cultivar y no se erosionaban por la sobreexplotación de, de un cultivo en un determinado espacio. Entonces, esa era otra. Entonces, esas fueron las evidencias por las cuales se piensa que los egipcios fueron los primeros que utilizaron la geometría. Por otro lado, una civilización más joven, que fueron los griegos, también la utilizaron. Pero a diferencia de la geometría egipcia, los griegos destacaron más porque ellos utilizaron una geometría razonada. En tanto que los egipcios, su geometría fue empírica. Es decir, solamente la utilizaban sin buscar el porqué de las cosas. Los griegos se destacaron por eso, porque no solamente hicieron aportaciones a la geometría, sino a una gran cantidad de ramas de la ciencia. Y lo más importante de los griegos, o la aportación más importante de ellos, fue que siempre buscaban el porqué de las cosas. Y entonces, pues debido a esta metodología que ellos utilizaron, pues encontramos que los griegos pues hicieron aportaciones de axiomas, postulados, teoremas y todos relacionados con la geometría. Entonces, esas fueron las dos civilizaciones que hicieron grandes aportaciones. Los griegos se les reconoce más porque ellos siempre buscaron el porqué de las cosas. Miren, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, pues todos lo conocemos como teorema de Pitágoras. Se le adjudicó a él porque él hizo la demostración matemática del teorema, mas no quiere decir que él haya sido quien lo descubrió o que encontró el teorema, sino que los egipcios, ya muchísimo tiempo antes, lo utilizaban, pero lo utilizaban de forma empírica. Ellos no se apuraban en saber si lo que estaban haciendo era correcto. Ellos con que les cumpliera las condiciones que ellos necesitaban, con eso era suficiente. Sin embargo, los griegos, ellos pues buscaron una geometría más razonada y le buscaron el porqué de las cosas. Para el estudio de la geometría se necesita
de los elementos primitivos de la geometría. ¿Cuáles son esos elementos primitivos? Bueno, son punto, recta y plano. A partir de ellos se crea todo lo que es la geometría. No existe una definición de ellos. Lo que se hace es usar una descripción para tener una idea, porque si tratamos de definirlos, pues caemos en contradicciones. Entonces se ha optado mejor por hacer una descripción de ellos. Por ejemplo, el punto se dice que se asemeja a la marca que deja la punta de un lápiz. La marca que deja la punta de un lápiz bien afilado. En tanto, una recta pues se dice que es una sucesión infinita de puntos que se sabe por dónde pasan, pero no dónde inicia ni dónde termina. Y por último, un plano es como la superficie de una mesa, un pizarrón, una pared, piso, etc. ¿Ok? Bueno, ahí la dejamos por hoy. Nos vemos a la próxima. Cuídense.